Estación Reddit. Un viaje de vacaciones se transformó en una pesadilla cuando mi marido anunció: he transferido tus ahorros a la cuenta de mi familia. Al principio, todo parecía normal, incluso perfecto. Conocí a Adrián en un momento de mi vida en el que estaba estabilizándome profesional y emocionalmente. Él era amable, cariñoso, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que había una dinámica extraña con su familia. Desde el principio, intenté ser comprensiva. Después de todo, todos tienen sus problemas familiares, ¿no? Pero con el paso de los meses y luego de los años, esa ayuda financiera se convirtió en un ciclo vicioso. Cada vez que parecía que las cosas se estabilizaban, surgía alguien de su familia con una nueva crisis. Su hermano Lucas, siempre en apuros económicos, nunca me miraba directamente cuando pedía ayuda. Era como si yo fuera una especie de cajero automático ambulante. Y, por supuesto, Adrián siempre encontraba la manera de transferir un poco de nuestro dinero para ayudar a resolver el problema de alguien. Con el tiempo, se volvió cada vez más distante de mí, y comencé a darme cuenta de que estaba más preocupado por el bienestar de su familia que por el nuestro. Empecé a sentirme invisible y, lo que era peor, desvalorizada. Intenté expresar mis sentimientos a él, pero siempre terminaba escuchando la misma respuesta: la familia es la familia, tenemos que estar ahí unos para otros. Este tipo de frase siempre me sonaba como una justificación vacía para su comportamiento. Y me vi, inevitablemente, como la fuente financiera de toda esa dinámica disfuncional. Había llegado al punto de cuestionar si aún era más que un simple recurso, más que un cajero automático con piernas. Así que tomé la decisión que nadie, ni siquiera Adrián, esperaba: hice un cambio drástico. Saqué mis ahorros de la cuenta conjunta y los mantuve separados, en un lugar donde nadie más pudiera acceder a ellos. Este fue el primer paso para recuperar el control de mi vida financiera. Estaba lista para seguir adelante, pero aún no sabía hasta dónde podría llegar la situación. Cuando Adrián sugirió el viaje a Bora Bora, estaba escéptica. La idea de ir a un lugar paradisíaco me atraía, claro, pero al mismo tiempo sentía que había algo detrás de esa propuesta. ¿Realmente estaba intentando mejorar nuestra relación o era solo otro intento de comprarme, con viajes caros y promesas vacías? Quería creer en él, así que acepté, aunque con cierta desconfianza. Después de todo, tal vez fuera la oportunidad de hacer el viaje de mis sueños, de olvidar las tensiones y de reconectarme con él. Nunca imaginé que esa escapada se transformaría en mi pesadilla personal. La llegada al resort fue espectacular. Las aguas cristalinas, la brisa suave y el ambiente tranquilo crearon la ilusión de que todo estaba bien. Durante los primeros días, Adrián parecía genuinamente interesado en pasar tiempo conmigo. Paseábamos por la playa, cenábamos en restaurantes maravillosos y, por un breve momento, pensé que finalmente estábamos viviendo una relación saludable. Sin embargo, algo me decía que había una tensión a punto de estallar, y esa sensación de alerta nunca me abandonó. Era como si, incluso en el paraíso, hubiera una sombra acechante sobre nosotros. No sabía qué era, pero estaba a punto de descubrirlo. El tercer día llegó y, como era de esperar, Adrián había planeado algo especial para esa noche. Una cena a la luz de las velas, una típica escena romántica, con la impresionante vista de la playa al fondo. Él sonreía y parecía feliz, pero para mí, todo parecía extraño. Me invadía una sensación de incomodidad creciente, como si algo estuviera fuera de lugar. Y entonces, en medio de la cena, hizo lo inesperado. Con una tranquilidad sorprendente, dijo: he transferido todos tus ahorros a la cuenta de mi familia. No podía creerlo. Sabía que era impulsivo, pero esa decisión parecía un nivel de falta de respeto que nunca había experimentado. Lo que más me asustó fue la naturalidad con la que lo anunció. Era como si realmente no viera ningún problema en usar nuestro dinero para resolver los problemas de otros, una vez más. Mi reacción fue inmediata, pero controlada: estás bromeando, ¿verdad? Él me miró con una sonrisa boba, como si me estuviera haciendo un favor. Su hermano, Lucas, estaba al lado, riendo con Elena, la cuñada. Se intercambiaron miradas, reían como si eso fuera algo normal,
algo que yo debería aceptar sin cuestionar. Lucas, como siempre, hizo un comentario irreverente. Ah, qué bueno que estás contribuyendo, tu nombre. Estás siendo muy generosa. Estaba sin palabras. Lo que sentía no era solo rabia, sino un cansancio profundo. Era como si me estuvieran faltando al respeto de una manera irreversible. Pero lo que ellos no sabían era que, a lo largo de los últimos meses, ya había dado el primer paso hacia una venganza que estaba por venir. Con una sonrisa forzada y sin decir una palabra, fui hacia la habitación donde había dejado las llaves de la caja fuerte. La decisión ya estaba tomada. No iba a permitir que esto quedara impune. Sabía que, si actuaba en ese momento, podría ser acusada de impulsiva, pero mi mente estaba clara. Estaba cansada de ser manipulada, cansada de ser tratada como un recurso que podían utilizar cuando quisieran. No tenían derecho a tocar mi dinero de esa manera. Así que hice lo que cualquiera haría en una situación como esta, lo retiré todo. Pero sabía que eso no sería suficiente. Para asegurarme de que nadie más me utilizara de la misma forma, necesitaba dar un paso aún más audaz. Fui más allá y, en una acción deliberada, transferí parte del dinero a una organización benéfica que sabía que haría buen uso de esa suma. Fue un golpe contundente, y un golpe que nadie podría revertir. Estaban, literalmente, sin suelo, y yo observaba cada uno de sus movimientos desde la distancia. Cuando, finalmente, se dieron cuenta de que las cuentas estaban vacías, el pánico se instauró. Era mi turno de sentir un placer sombrío al ver cómo se instauraba el caos. Lo que siguió fue un verdadero revuelo. Lucas fue el primero en darse cuenta de lo que había sucedido, y el pánico fue instantáneo. Intentó, en vano, acceder a la cuenta, pero todo estaba bloqueado. Elena, que antes se reía, ahora parecía un pez fuera del agua, tratando de entender que había salido mal. Adrián, con su semblante pálido, solo podía balbucear palabras sin sentido. Estaba en estado de shock, incapaz de comprender que realmente había ido hasta el final. Sabía que su reacción sería de negación y rabia, pero lo más curioso fue que ninguno de ellos tenía ni idea de que yo ya estaba preparada. Estaban tan enfocados en encontrar una justificación para sus acciones que nunca imaginaron que podría responder de una forma tan calculada. Su comportamiento, por más irracional que fuera, era predecible. Pensaban que estaba ahí para ser engañada, pero lo que no sabían era que estaba muy por delante de ellos en este juego. Las revelaciones comenzaron a acumularse rápidamente. Mientras todos estaban en pánico tratando de entender qué había pasado con el dinero, supe algo que no esperaba. Lucas, el hermano de Adrián, estaba involucrado en problemas financieros mucho más profundos de lo que imaginábamos. No solo estaba en quiebra, estaba endeudado con personas peligrosas. El tipo de gente con la que no se juega. Las palabras sobre la deuda comenzaron a salir a la luz, y me di cuenta de lo rodeada que estaba de una telaraña de mentiras y engaños. Era como si la vida de Lucas fuera un libro de terror, y no dudó en contarme los detalles. Debía dinero a personas que no perdonan, a individuos con los que probablemente había hecho negocios turbios. Fue entonces que comprendí que las cosas podrían salirse de control muy rápidamente. Lucas estaba en un peligro real. Y, al parecer, pensaba que yo era su única forma de salvarse. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lucas, Elena y un hombre misterioso aparecieron en mi puerta. Estaban visiblemente tensos, y la atmósfera en el resort, que antes parecía tranquila, estaba ahora impregnada de una sensación palpable de amenaza. El hombre que los acompañaba era el tipo de persona que no deseas encontrar en una situación de conflicto. Su mirada fría y su postura indicaban claramente que no estaba allí para hacer negociaciones amistosas. Lucas intentó acercarse a mí, pero la presencia del hombre lo hizo retroceder. Sabía que estaba desesperado, pero también sabía que ya no tenía más opciones. Estaban en apuros, y yo era la única que podía decidir si seguirían teniendo poder sobre mi vida. Mientras intentaban intimidarme, algo cambió dentro de mí. Estaba calma, controlada. Ellos creían que tenían el poder, pero yo tenía algo mucho más fuerte, una prueba irrefutable de que habían sido los primeros en traicionarme.
Saqué mi celular del bolsillo y mostré la grabación que había hecho anteriormente, sin que nadie lo supiera. Sus palabras, sus amenazas, todo estaba registrado. La verdad estaba ahora ante ellos, y no había forma de escapar. El rostro de Lucas, que antes mostraba una arrogancia sutil, ahora estaba pálido, lleno de miedo. El hombre a su lado también estaba nervioso. Sabían que ya no podían manipularme. Tenía el control de la situación. Fue entonces cuando el hombre misterioso sugirió, de forma casi imperceptible, que Lucas podría pagar con su propia vida. El desespero se apoderó de Lucas en ese momento. Comenzó a llorar, a implorar por piedad. Estaba completamente fuera de sí, en un nivel de pánico que nunca había visto antes. La verdad finalmente había alcanzado su punto de ruptura. Sabía que no había más escapatoria. Pero, en lugar de sentir algún tipo de pena, solo observé. Quería que sintiera el peso de sus acciones. Estaba allí, desesperado, y fue en ese momento que supe que había ganado. No necesitaba hacer nada más. Con una sonrisa indiferente, di media vuelta y dejé al grupo atrás. No dije una palabra. No era necesario. Ya había hecho justicia de forma silenciosa y definitiva. Cuando volví a casa, corté todos los lazos con Adrián y su familia. Ya no estaban en mi vida, y no volvería atrás. Adrián enfrentó las consecuencias de lo que hizo. El proceso fue largo, pero al final pagó un alto precio. Vi su vida desmoronarse mientras él contemplaba todo lo que había construido caer. Yo, por mi parte, seguí adelante, con la sensación de que, finalmente, tenía el control de mi destino. El destino puede ser cruel, pero esta vez fui yo quien hizo justicia. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!